Congreso. Pues bien, en este espacio el ideal es tener como acápite de discusión los fenómenos discursivos, el análisis del discurso en las lógicas bipartidistas. Para hacerlo, en un periodo de tiempo, pues allí sucedáneo, miramos el ejemplo de los Estados Unidos de Colombia en un intervalo de tiempo entre 1863 y 1876. Para un poco denodar aquella mirada histórica que es necesaria. Entonces, dentro del siglo XIX representa un espacio de tiempo muy relevante para la historia del país, toda vez de que en esta centuria se inicia bajo el óbice de dominio español, se da una gesta de independencia, una gesta de emancipación, con todo el movimiento acaudillado por Bolívar, por Santander, por el Mariscal Sucre, por Ricaurte, por el Almirante Padilla, y genera una nueva entidad territorial que para ese momento, ¿cierto? Integra un poco lo que será la Nueva Granada, actual Colombia, Ecuador, una parte, la Capitanía de Venezuela y, por supuesto, lo que llamaríamos el Principado un poco español que denominó la Capitanía también de Quito. Posteriormente se expande el proyecto de emancipación, coloniza los territorios de Perú, lo que sería la República de Bolívar, hoy conocida como Bolivia, y finalmente, en las lógicas y en las tensiones políticas, esto daría pues el acápite a la denominación de la Gran Colombia, que es de muy corta duración, y con posteridad a la desintegración de este sueño gran colombiano emergen un poco las naciones que hoy la contemporaneidad conoce: Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador. Para el caso colombiano emerge los espacios neogranadinos, hasta 1850 y tantos de orden centralista. A partir de 1853 empieza un poco las lógicas federalistas con la Confederación Granadina, y todas esas tendencias de liberalismo radical son especialmente interesantes de ver a partir de 1863 con la configuración de los Estados Unidos de Colombia, que es un sucedáneo a la Constitución de Río Negro. No obstante, toda esta síntesis que les expongo es una expresión un poco de importantes tensiones, de importantes enfrentamientos que desde un óbice político pues han tenido efectos en los elementos asociados a la violencia y a la carencia de un monopolio estamental de las armas. Y por ello, en este siglo XIX también es importante porque emergen dos categorías que son importantes dentro del estudio y el análisis del discurso político: la caracterización de la soberanía desde una base popular ciudadana y la caracterización de la nación, ¿vale? Concretamente, hay una serie de construcciones míticas de lugares comunes cuando se tienen esas discusiones, y es denominar que Colombia es un país endémicamente violento. Y pues un poco el análisis del discurso nos muestra cuáles son las aristas, los bemoles de estas afirmaciones. Por ello, en este espacio analizamos una pregunta muy interesante que versa sobre de qué manera se puede analizar el discurso político bipartidista de los Estados Unidos de Colombia entre 1863 a 1876. Este periodo de tiempo no es propiamente un eje anárquico o aleatorio, sino que la denominación un poco federalista tiene esta extensión de tiempo, ¿no? Y es justamente en los últimos 25 y 30 años del siglo XIX cuando empiezan importantes conflictos que generan las tensiones, que generan los intervalos que darán lugar a los procesos de regeneración que serán el campo muy interesante donde surge una nueva constitución de esbozo más centralista y conservador. Por ello, grosso modo, contamos con un objetivo que es analizar los rasgos sociohistóricos del discurso histórico, ¿cierto?, en los Estados Unidos de Colombia. Parece un pleonasmo hablar de sociohistórico y del discurso histórico. No obstante, las escuelas tradicionales desde los anales franceses nos han venido ofertando la mirada histórica tradicional, donde un poco se ha mirado cómo los eventos históricos tienen un tufo, un proceso endémico que es la mirada de las ideas políticas. El ideal de esta apuesta un poco es ver de qué forma los discursos, de qué forma la prensa, de qué forma los documentos escritos que nos permiten volver sobre ellos, pues nos han permitido un poco ver qué contexto y qué mirada de sociedad estaba un poco para ese momento. Para hacer el ejercicio que les propongo, nos centramos en
tres afirmaciones preponderantes. Uno, es una investigación que está anudada en el enfoque cualitativo, que como lo define Hernández Sampieri de forma pues muy tradicional, es un proceso que intenta documentar, explicar, dar razones y sobre todo caracterizar, ¿cierto? Las variables de núcleo histórico tienen en su mirada justamente la constitución, de ver fenómenos, ver eventos, ver un poco los personajes que han tenido cabida en procesos de corto, mediano o largo alcance. Asimismo, cuando volvemos en este enfoque cualitativo, encontramos dos acápites muy interesantes. Uno, que parte de una revisión de literatura donde se analizan desde motores de búsqueda, desde revistas indexadas y demás matrices de análisis, cómo, ¿cierto? Hay unas categorías y cómo se comportan ellas en unos intervalos de tiempo. Y esta revisión de literatura, ¿cierto? Está muy anclada en el paso sucedáneo, que es dentro de las matrices de análisis histórico, ver cómo hay redes semánticas, qué conceptos son reiterados, cuáles son las intencionalidades de los autores, y como una adenda, como un adicional allí, un plusvalor, desde esas intencionalidades históricas, ver mediante procesos hermenéuticos qué pretendía, cuál era un poco el deseo del emisor, en este caso, pues por supuesto, de base política, cuando tiene lugar esas palabras. Para hacer esta revisión documental también apelamos a un poco la consulta de diarios de la época. Y en los archivos del Instituto Caro y Cuervo de Colombia encontramos principalmente dos que atienden al intervalo de tiempo precedente y sucedáneo. El periódico La Civilización de Bogotá, encontramos allí en 1849 en el óbice de la Confederación Granadina algunas misivas, algunas publicaciones del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue presidente 5 veces del país, y allí comunicaba un poco sus deseos, sus tesis de ese radicalismo y de ese federalismo, que son el campo muy fértil donde germinan las ideas que posteriormente dan lugar a lo que conocemos como los Estados Unidos de Colombia. Y el periódico El Colombiano, un poco diferente al que conocemos hoy, que se ubica en Medellín, donde también tienen cabida unos importantes columnistas, ¿vale? También de base liberal, ideológica, y dan cuenta un poco de cuáles han sido las dinámicas políticas, sociales y económicas que están teniendo lugar dentro de este espacio que son los Estados Unidos de Colombia. Principalmente, cuando listamos los resultados obtenidos aquí, vemos que si bien los Estados Unidos de Colombia como intervalo de tiempo son un marco eventual en el cual tienen cabida múltiples manifestaciones violentas, también están ancladas ellas a lo que Uribe de Hincapié ha sabido denominar el animus bellis, es decir, la manera en que, si bien no somos una sociedad violenta, sí hay una serie de descontentos y hay una serie de elementos que no hayan sido satisfechos, ergo que ejemplificaban un poco estas lógicas Foucaultianas de la violencia como continuación un poco de los elementos políticos, pero por otros medios. Y esto nos permite ver que también había un discurso político, ¿cierto? Que estaba fuertemente caracterizado por una pugnacidad innata, que está propiamente asociada al animus bellis, y era porque las dos miradas políticas, los partidos conservadores y liberales, Partido Conservador Liberal, que nacen en la mitad del siglo XIX, pues tienen dos sistemas democráticos y políticos anclados. Por un lado las ideas federalistas, por otro lado las ideas centralistas. Y esta conjunción, estos ires y venires y largas tensiones, son el campo para que los sistemas políticos se muevan y oscilen unos con otros. Por ello, también vemos que es una época de importantes reformaciones legales, donde casi que hay una constitución cada vez que se da un armisticio, que se cierra una guerra, que se culmina un enfrentamiento. Y de esa manera vamos a ver que se han venido dando cambios no solo en la denominación de la entidad territorial, Nueva Granada, Neogranadina, Confederación, Estados Unidos, República de Colombia, sino que también inmanentemente hay unos apuestas de nación allí, que esa nación, y es justamente la categoría superior, como lo dice Martínez, Armando Martínez, el profesor nos menciona que venimos de un ordenamiento político en el cual éramos los siervos de un rey, de un monarca que regentaba desde España, por ejemplo, pero con la llegada de las guerras napoleónicas a la península, empieza a surgir qué son ciudadanos, cómo ellos ordenan la nación y dónde está la soberanía. Y esas grandes preguntas que se discutían un poco en los círculos peninsulares llegan, ¿cierto?, a las lógicas criollas
de los nuevos mundos que llamaban en ese momento y nos inquieta, ¿bien? Y empezamos a avanzar un poco en esa construcción de nación, misma que todavía pues está bastante inecua y es objeto de muchas reflexiones. Y por supuesto, cerramos, como ya se listaba, con la emergencia de los partidos políticos, que son un poco los canales diastráticos, dicomunicativos, que integran todas estas manifestaciones de todos los grupos, ¿no? Desde los obreros encomenderos, desde los criollos, incluso un poco el tercer estado o el estado llano, las lógicas también de las misivas y de las misiones seculares, también de las confesiones religiosas, están allí contenidas. Y principalmente aquí cerramos listando los dos recursos que se han utilizado en esta presentación.